Bueno, un saludo también a la mesa, a Mariana, a Francisco, que lamentablemente, bueno, saliendo de una enfermedad no pude estar con ustedes. Así que intentaremos en estos 20 minutos, 22 minutos que tengo, charlar. Hoy quería hablar sobre la cuestión aplicada a lo que sería las narrativas del Museo Transmedia. Y fundamentalmente partiendo de un desarrollo que venimos trabajando hace tiempo que tiene que ver con la territorialidad expandida, que es justamente de lo que quiero hablar y cómo es pensar este tipo de proyectos. Bueno, voy a arrancar. Ahora lo que voy a pasar, no me van a ver la cara, voy a tratar de, a ver, que me salga, voy a poner el compartir la pantalla. Ahí está. Fantástico. ¿Lo puede compartir? ¿Lo están viendo o no? Sí. Sí. Bueno. No, están viendo la pantalla, perfecto. Bueno, lo que les decía, ¿no? Entonces, primero, sí. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos, vale. ¿Me están escuchando? Perfecto. Sí. Bueno, yo lo estoy escuchando medio cortado, por eso. Bueno, voy a arrancar. La idea primero de conceptualización de narrativa transmedia, más allá de hablar de lo que siempre por ahí se viene comentando en los últimos años, tiene que ver con distintas formas de contar a través de diversas plataformas. Para nosotros lo fundamental para que sea una narrativa transmedia, como lo estamos pensando, es la inclusión del territorio, es la inclusión del espacio físico conjugado con el espacio virtual. Entonces ahí lo que estamos considerando es ese territorio, hablamos de la territorialidad expandida, lo que estamos hablando es de la posibilidad de entender la narrativa transmedia dentro de un desarrollo que tiene que ver como una especie de tablero a la ciudad, al espacio físico, y estamos entendiendo en general lo que sería el espacio urbano, ¿no? La ciudad. Entonces, en esa idea lo que estamos viendo y pensando es que la ciudad como un espacio donde se desarrollan esas historias, entenderla como un hipertexto orgánico. Entonces, lo que entendemos ahí es una idea que tiene que ver, como toda narrativa transmedia, con la idea de la conceptualización de lo lúdico. Entonces, lo que estamos hablando acá es de encontrar o de reencontrar historias, ¿no? Descubrir o reencontrar historias. Fundamentalmente desarrolladas a partir de la experiencia de esta narrativa transmedia, que tiene que ver con una experiencia eminentemente urbana. Si algo tiene que ver en la narrativa transmedia es que es una experiencia de la ciudad, si quieren de las grandes ciudades fundamentalmente, pero también en las ciudades más pequeñas, pero de la ciudad. Eso no significa que no se pueden contar historias de desarrollo transmedia en entornos rurales, pero sí la experiencia tiene más que ver con las megalópolis que con los pueblos o entornos más rurales, ¿no? Para hacer una experiencia única. Entonces, lo que sí estamos viendo es un fenómeno eminentemente urbano y de grandes ciudades. Entonces, acá ya empezamos a comprender estas narrativas transmedias como una plataforma transversal, una plataforma narrativa transversal que utiliza el espacio físico como parte de su parte de red. Entonces, lo que decíamos hoy es mucho más que una combinación de dispositivos, de género, de multiplataformas, sino lo que estamos hablando es
de algo fundamental, el concepto de convergencia, que es entender el relato convergente. Por eso nosotros hablamos de que las narrativas transmedia son un ecosistema multientramado de relatos convergentes. Lo que más nos interesa es el proceso de convergencia, más allá de las cuestiones legales, tecnológicas, técnicas, de artefactos, es a nivel de lo que es la psicología, ¿no? Entonces, cuando hablamos de territorialidad expandida, lo que estamos hablando es de intervención ciudadana. Y entendiendo ese concepto lúdico, y acá otro concepto interesante que es ya desarrollado varios años atrás, algunos autores ingleses, que es el concepto de serendipia, ¿no? Ustedes saben, la idea de serendipia es buscar, buscando algo, encontrar algo que no estaba haciendo, ¿no? Que no tenía esa idea de hacerlo. Es lo que más o menos en general nos pasa casi todos los días cuando utilizamos un buscador en la web y continuamente encontramos cosas que no habíamos pensado hacer. Entonces lo que decimos es que esta idea de intervención ciudadana, que es el espacio territorial incluido en la historia, lo que estamos haciendo continuamente y es propio de la narrativa transmedia, que tiene que ver con una especie de serendipia, porque estoy en la búsqueda y en el descubrimiento, que es parte de ese aspecto lúdico que les decía hoy de la narrativa transmedia. Entonces, recuerden que empezamos considerando la ciudad o ese entorno físico donde se desarrollan parte de las historias como un tablero narrativo, ¿no? Un tablero narrativo que es urbano, que es la ciudad, que es el eje urbano donde se desarrollan las historias. También lo podemos denominar como espacio transversal del relato. Y ahí nuestro espacio físico ya deja de ser solamente un soporte físico contenedor, sino que en realidad lo que estamos viendo es una articulación que va más allá de cuestiones de contenidos o cuestiones narrativas, sino que en realidad lo que está haciendo es articulando prácticas sociales, representación simbólica de la ciudad y también de la ciudad. Entonces, siguiendo con la metáfora esta más de la ciudad, en el cual para nosotros es central en el espacio localizado, este tipo de narración, lo que estamos hablando acá, de este espacio hipertextual urbano, es las posibilidades y el interés en esas historias, donde las bifurcaciones, como podemos ver acá en Tampimina, ¿no? Los atascos de tránsito, los obstáculos, por ejemplo, ¿no? Ir caminando por una ciudad, es la mejor forma de conocer una ciudad, es perderse. Yo voy caminando por una avenida, de repente hay un corte, tengo que desviar en una cuadra y me encuentro con un callejón y empiezo a encontrar otra narrativa. Pues lo vemos en las historias. Lo más importante no es lo que está proyectado, en este caso acá una ciudad proyectado por el urbanista, en el caso de las historias proyectado por quienes manejan el canon, sino lo importante son esas subtramas, esas bifurcaciones que se van dando en la narrativa de la ciudad. En este caso de la narrativa, y de hecho estoy hablando de la ciudad, porque estoy pensando en la ciudad como el tablero donde se van a poner en juego estas tramas. Entonces, esas tramas y esas ramificaciones que se van dando a partir, no de la historia central, sino de lo que va sucediendo a medida que voy transcurriendo y desarrollando, por ejemplo, en el caso que voy caminando y esa historia me lleva a otra historia, o un enlace, o algo que produce, por ejemplo, en el caso de una historia, de lo que produce el fandom, ¿no? El dominio de los fanáticos o de los que están participando en las historias, es lo más importante. Entonces, esto lo que hace es reconquistar continuamente este tipo de narrativas. Se sale de la narrativa solamente canónica para hacer un desarrollo que en su ideal llega a lo que denominamos co-creación, ¿no? A lo que llega es esa participación continua y activa con estos usuarios, ¿no? Y lo que están haciendo es navegar, si quieren habitar estos relatos
en este desarrollo de un relato que está localizado también en el espacio y también en el espacio virtual. Para entender esto, lo que estoy viendo y considerando es fundamentalmente entender el concepto de movilidad. Hay un libro, probablemente muchos ya lo conozcan, de Yoram Mar, que es un francés, que se denomina Homo Mobilis. Él, que en realidad no habla de comunicación, sino que realmente fue uno de los que ha desarrollado el metro en París, fue el gran diseño de todo lo que es el tema del transporte moderno de estos últimos 10 años en París, ¿no? Bicicletas conectadas con el metro, conectadas con los buses, conectadas con los trenes, autos eléctricos, etcétera, etcétera. Él, en ese libro que es espectacular y lo recomiendo, llamado Mobilis, lo que está hablando es que la movilidad deja de ser un atributo eventual, accidental, ¿no? En tiempos contemporáneos, y lo que empezamos a ver es, él empieza a ver que realmente es un atributo esencial, ¿no? Es fundamental, casi, es una sociedad que está continuamente en movimiento. Entonces, él dice, somos homo. Y él ahí trae un concepto desarrolla, se llama religancia, que es, él habla como de un acto de unir y unirse y el resultado. Es una especie de un poco más perlocutivo, ¿no? Es la acción mientras la estoy nombrando. Y es la esencia de la movilidad. O sea, en el momento que estoy pensando, estoy encontrándome con alguien, estoy haciendo la acción. Entonces, eso que es de religar, de rejuntarse, de reencontrarse, es lo que hace esencial a cualquier tipo de relación. Entonces, yo hoy, cualquier contenido que esté pensando no lo puedo pensar por afuera de la movilidad, ¿no? Y por más que esté pensando también en desarrollo transmedia, lo estoy pensando en el paradigma de la movilidad. Abajo. Entonces, volviendo a la apropiación del espacio, y en movilidad es porque justamente pasamos todo el día estando en distintos espacios y conectando espacios con el desarrollo virtual. Entonces, esa idea de práctica de la ocupación del espacio, lo que me provoca es transformar estas narrativas que para algunos autores, solamente las narrativas transmedia, son narrativas esencialmente en lo virtual o de tecnología de punta, y para nosotros consideramos un ecosistema de medios que va desde el Tafiti, las prácticas ciudadanas, la intervención y si quieren todos los medios y contenidos que se desarrollan. Entonces, acá nos trae otro concepto que es entender esta narrativa transmedia también dentro de otro tipo de narrativos. Si en esta narrativa de narrativas transmedia, que serían las narrativas espaciales. Que es un desarrollo pensado que viene desde el arte, fundamentalmente de la intervención artística de hace unos años, que tiene que ver con relatos que necesitan del espacio como su forma. Entonces, ahí empezamos a pensar en la narrativa. Necesita el espacio físico. Y bueno, pero estamos en una incongruencia justamente cuando la posibilidad de narrativa transmedia es la desterritorialización. Nosotros estamos haciendo un juego inverso. Por un lado yo la puedo deslocalizar y por otro lado necesito localizarla, ¿no? Y es el interés, por lo menos, de quien habla y del equipo de trabajo y sus producciones. Nuestras producciones están pensadas desde este paradigma. Entender también la localización. Entonces, lo que estamos acá es viendo lo que hablamos al principio de esa idea de hipertexto orgánico, entenderlo como una estructura hipertextual, pero de forma tridimensional, que se despliega sobre el espacio físico, ¿no? En este caso, la ciudad. Entonces, acá lo que estamos hablando es de un entramado narrativo que se complejiza y que interactúa entre las distintas plataformas y ese lugar que está localizado, y las personas. Estas narrativas espaciales, lo que nos llaman también conocidas como narrativas basadas en lugares, o Location Based Storytelling, para algunos autores
fundamentalmente en Estados Unidos, que también se trabajan algunas de estas cuestiones, no tanto en la narrativa transmedia, y lo vengo pegado, muchos de los autores hacen mención fundamentalmente al tema del arte y la intervención urbana, y algunas relaciones con el arte digital, para incorporar, por ejemplo, plataformas virtuales en el espacio. Lo que podemos hablar de esto es la definición de una narrativa que necesita de esa vinculación con el espacio, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a pensar muchas acciones, fundamentalmente de lo que venimos desarrollando, que tienen que ver con la no ficción, aplicada en la educación, aplicada en el documental y también aplicada, en el caso que, si llego, me quedan 8 minutos, en el tema de un museo. Entonces, lo que le decía, esta necesidad de que en estas narrativas espaciales, para entender la narrativa transmedia, lo que estoy necesitando es, obviamente, la relación de interfaz del espacio físico con relación de interfaces del espacio virtual, y a su vez, más allá de la convergencia con distintos sistemas y redes y posibilidades también de convergencia con otros medios tradicionales, la televisión, periódico, lo que fuera, pero sí también necesita la relación de la interfaz, que esté, por ejemplo, o un tracker, un afiche que me conecte a través de un QR o algo, entre la intervención física y la intervención virtual, o que el espacio mismo sea parte de él, ¿no? Entonces yo puedo pegar un afiche y esa intervención con algo traqueable, yo con un dispositivo móvil, lo que hago es conectar la interfaz con la otra y me devuelve un video sobre una imagen que está en un libro físico, una pared o un museo, lo que fuera. Necesita en este caso es de conectar un espacio físico con un desarrollo virtual. O que a su vez el espacio sea también el lugar donde se acontece el relato. Y ahí lo estamos hablando de narrativas espaciales. Y acá viene algo interesante, lo que decía al principio, porque lo que nos está sucediendo aquí es que las cuestiones de la narrativa transmedia, hay una discusión interesante en América Latina, fundamentalmente los que venimos trabajando en la cuestión de no ficción. Que para algunos el tema de la narrativa transmedia solamente con unas plataformas de lenguaje alcanzan para hacer narrativa transmedia. Y nosotros decimos que en realidad lo más interesante sucede cuando se incorpora esa narrativa física, esa plataforma física, digo, el espacio, ¿no? El espacio o algo concreto que yo pueda conectar, y esa es la mixtura, y lo que me provoca es mayor apropiación y mayor ensanchamiento del desarrollo narrativo. Y luego eso, podemos ir lo más rápido que puedo, a la idea del audiovisual geolocalizado. Y esto es interesante porque justamente en narrativas de base audiovisual, que tiene que ver con la narrativa transmedia, esta posibilidad de, a partir de entornos que tengan que ver con el desarrollo sobre ese espacio físico, empiezan a generar tanto, porque yo, como les conté antes, me conecto y conecto una interfaz física con una interfaz digital, o en otro caso, automáticamente, a partir más allá de la geolocalización, sino que con sensores yo pase, por ejemplo, por un lugar, y si tengo una aplicación determinada o tengo habilitados ciertos parámetros, me va a traer contenido directamente. Eso se puede utilizar para distintos tipos de relatos, tanto en museos, en experiencias de intervención. Lo estamos utilizando, por ejemplo, para algunas cuestiones narrativas en la calle, para cuestiones más políticos-sociales, como por ejemplo hemos un desarrollo sobre lo que era el 24 de marzo. Entonces había distintas cuestiones que según donde pasabas había distintas audios que te iban logrando entrar a tu dispositivo. Más o menos hace 10 años empieza a aparecer esta idea. Einstein, que es no recuerdo de qué universidad en Estados Unidos, empieza a trabajar con este concepto de walking
cinema o walking documentary, que tiene que ver con esta idea de audiovisual geolocalizado. Pueden googlearlo, buscar, es bastante interesante lo que empieza a suceder. Eso significa que es ese espacio de caminata, ¿no? Lo que digo, la apropiación del espacio o narrativo genera, en este caso, una forma narrativa específica. Y más o menos, para eso, más o menos de ese momento, también hay un texto interesante de André Lemon. Él habla, y me interesó bastante esto, lo pude investigar, el tema de los medios, lo que somos los medios locativos, ¿no? Los medios con estos espacios físicos, ¿no? Entonces, lo que habla, Lemon, en este caso, que es conjugar esa nueva territorialización que se da en el cruce entre lo que sería la función de esto, en este caso de una interfaz. Acá lo estamos tratando de interpretar más que lo que dice él, pero él habla de territorio informativo y sería como una especie de cruce entre el espacio, el significado que hay entre esas formas que me da el espacio con la incorporación, por ejemplo, de un medio, en este caso digital, a partir de los llamados medios locativos, medios con narrativas en el espacio. Entonces, esa nueva conjunción entre el contenido, lo que en mi cabeza estoy pensando, él lo habla como un nuevo espacio de territorio informativo. Y me quedan otros 2 minutos para poder darle un poquito sobre el museo. Pensando todo esto, nosotros lo que hicimos fue la experiencia de hacer un museo, el museo conventual en San Lorenzo, una ciudad muy cercana a la ciudad de Rosario, 30 kilómetros. Ustedes saben, primero empieza la gesta sanmartiniana, el combate de San Lorenzo, y pudimos hacer una intervención transmedia sobre el museo conventual que tiene 80 años. Para eso, lo que pensamos un museo, y en pensar en entender que el museo transmedia ya no es una sede física, tampoco es una sede virtual, es una sede física, virtual, de movilidad. El museo está adentro, está afuera, está en el dispositivo móvil y también está en las aplicaciones web, está en todos los tipos de desarrollo. Siempre está el museo presente. Ya no puedo pensar más el lugar físico o solamente también pensar por separado el museo virtual. Entonces, dentro de esta conceptualización, a quien le interesa esto le recomiendo buscar bibliografía de un español que me trabajó muchísimo sobre el tema del Museo Transmedia, que es Isidro Moreno Sánchez, y él lo que habla justamente, pensando estos medios locativos en la inclusión del museo, lo que está hablando es de pensar y justamente el museo dentro de la movilidad, y como les decía, está dentro y está. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos el desarrollo narrativo del museo, lo empezamos a pensar sobre cuadras afuera del museo. No empieza la visita al museo dentro del museo, sino que empieza con explicaciones, con desarrollos, con acciones que puedo hacer, con cuestiones que tienen que ver ahí se me ha puesto la alarma para que me sonaba el tiempo. Que tienen que ver con cuestiones de poder andar y desandar, salir del museo físico y sigo navegando en el museo. Por lo tanto, aquí lo que tenían posibilidades, por ejemplo, de acciones que nosotros pensamos como videomapping, desarrollos de extensión. Por ejemplo, este museo, está programado cada 15 días los viernes, lo que se hace es hacer proyecciones sobre paredes, estilo videomapping, y el museo está continuamente afectado. Y también están las pantallas de la ciudad de San Lorenzo pasando cosas del museo. Más la aplicación que desarrollamos y la navegación que hay dentro del museo con distintas acciones. Como ya no tengo más tiempo, le voy a pedir ahí a
a mis compañeros que están allá si pueden pasar un video, dura 4 minutos, para mostrarles más o menos el proyecto de la fundamentación de lo que estaba hablando. Sergio, ¿puede ser? Sí, Fernando. Y me dejas, mirame el video y esos 4 minutos voy contando lo que vas viendo. Dale. Dale. Dame un segundo que ya tiramos el video. Ahí está, Fernando. Bueno, perfecto. Ahí voy yo de vuelta. Bueno, ahí lo que estamos viendo, está sin sonido. Esa fue la presentación del proyecto. Para que puedan entender, lo que se hizo fue justamente pensar el museo, como les decía, adentro y afuera y en la movilidad. Entonces, hicimos distintas acciones. Por ejemplo, una especie de cuadros vivos en el cual el museo, digamos, en realidad tiene sensores de movilidad, por ir caminando, y un browser te llama, si vos pasás de largo y no te detenés en el cuadro, es una reproducción, una imagen actuada, una foto, y cuando vos pasás y no te detenés, te llama, te chica, dices, acérquese. Entonces, cuando vos te parás en una posición, el cuadro te habla, ¿no? Entonces le pusimos la idea del concepto de cuadro vivo. Otra de las cosas que hicimos fue recrear en 2 momentos el combate de San Lorenzo en realidad virtual en 360, ¿no? Con estaciones con Oculus Rift. Entonces fíjense que tiene muchas cosas que ver con el espacio de esa relación. Y cuando vos entras, te bajás una aplicación que está pensada tanto para Android como para iOS, donde hay distintos trackers, que decía de realidad aumentada, que están pegados, hoy hicimos en esta primera etapa 140 piezas, después hay que hacer 200 más, en el cual uno, escaneando esa imagen, me devuelve, estoy viendo una pieza histórica, me devuelve un video que me va contando y ampliando la información sobre la pieza. A su vez, lo que les decía, las cuestiones del video más afuera, ¿no? Entonces, en el museo sale, folletos que se van dando, por ejemplo, una historieta que cuenta el pase, pero a su vez, si yo después lo escaneo, me devuelve un video del proyecto, y una sala, tras el recorrido con una sala 3D que lo que hace es mostrar lo que es la sede de San Lorenzo, o no es una parte histórica, y esta parte es la parte de eso. Eso es más o menos el proyecto que ha comenzado hace muy poco, unos meses, y todavía está en un 70% de desarrollo, algunas cosas que se están ajustando todavía, y el proyecto va a avanzar. Bueno, no sé si terminó el video, porque no tengo referencia aquí, me imagino que sí. Así que bueno, esa era lo que quería compartir con ustedes, entender la narrativa transmedia desde el espacio de la territorialización, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Estoy frenando el video, Fernando, porque todavía seguía, así que... Sí. Ahora sí, aparece el audio. ¿Lo cerrás, Fernando? Sí. Cerramos, Fernando. Voy a empezar agradeciendo a Sergio y a Maxi Pérez por esta invitación.
nos tiene muy contentos en Orson 80, a Francisco, que acompañó el proyecto desde temprano y bueno, y su interés dio frutos en un artículo muy interesante. Muchas gracias. Y por supuesto a Patricia Nigro, que está por ahí también, que es el alma mater, digo yo, de este proyecto. Dicho esto, antes de empezar quiero hacer una aclaración. Orson 80 es un proyecto transmedia en educación que todavía está en marcha, de manera que esta aclaración va en dos direcciones. Primero es una invitación para que lo busquen por las redes. Tenemos página web, cuenta en Twitter, Instagram, Facebook y en diferentes en Medium, en otras redes, para que lo busquen y si se quieren sumar van a ser muy bienvenidos y bienvenidas. Y por supuesto, excusarme porque es probable que al ser un proyecto que aún está en marcha, varias de las cosas que digamos hoy quizás queden obsoletas dentro de un mes, o algunas, o incompletas, porque haya cosas que se gesten de acá al 2019, que el año que viene vamos a continuar. Bien, dicho todas estas aclaraciones, me gustaría proponerles una conversación en torno a transmedia en educación, básicamente a través de dos ideas, ¿no? Tenemos 22 minutos y no activé mi cronómetro, en este caso somos todos muy correctos. Ayer escolar que eran 17, y Ligaray también, así que vamos a tratar de ser correctos también. Me gustaría conversar sobre dos ideas principales, dos maneras de ver transmedia en general, pero bueno, puntualmente en educación. La primera tiene que ver con pensar transmedia desde una mirada más micro, desde pensar el proyecto transmedia como un dispositivo tecnopedagógico que nos permite intervenir desde adentro y afuera del aula, pero digamos en términos más instrumentales, si se quiere, más de diseño. Bueno, a ver, hay unos pasos. La verdad es que no hay pasos, pero sí podemos delinear, podemos mapear un poco el territorio. Y esta es un poco la propuesta. Por eso va a estar bueno después las preguntas, porque esto, como está en funcionamiento, va a estar bueno, que lo que vean, que su mirada también nos ayude a seguir construyéndolo. Y la segunda mirada tiene que ver con pensar las narrativas transmedia en educación desde una óptica más macro, más sobre qué quiere decir transmedia en educación, qué dice de mi rol adentro del aula como educador o educadora, qué dice del rol de los alumnos, qué pienso del aprendizaje y de la enseñanza, ¿no? Que es un nivel quizás mayor de abstracción, que bueno, por ahí Francisco después nos puede ayudar a dilucidar. ¿Dónde nace Orson 80? Nace la noche del 30 de octubre de 1938, cuando Orson Welles transmite su adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos, escrita por otro Welles, Cine. Acá tenemos a los especialistas. Es una novela que este año también está cumpliendo 120 años. La novela cumple 120, 40 años después, Orson Welles, actor y director, realiza la adaptación radiofónica, que es recordada como causante de un pánico colectivo, suicidios, masacres, disparos. Vamos a desmitificar eso porque no fue así. Lamento desilusionarlos. 80 años después retomamos este episodio, podríamos decir que es el texto base o el evento base. Después tendremos que precisar si Orson es un transmedia de ficción o de no ficción, porque ficcionamos sobre él, pero en realidad surge a partir de un evento, de un hecho, ¿no? En el mundo físico. Y aquí es donde nos ubicamos. Voy a contar un poquitito cómo surge, ¿no? La trastienda, digamos, surge a partir de una conversación de 3 colegas. Soy yo, Florencia Barleta, profe de arte, que enseña también en otros colegios, escuelas, y Mariela Colasanto, que es licenciada en informática. En una mesa de examen empezamos a conversar, empezamos a planear algo, ¿no? Y definimos algunos ejes temáticos. Básicamente son 4.
porque nos parecía que estaba bien, nos entusiasmamos, nos gustó, nos motivó esto. El primero tiene que ver con el contexto histórico en el cual se da este pánico, 1938, de ahí se disparan como varias cuestiones, nos zambullimos en la historia, en la post-crack del 30, las entreguerras, pre-Hitler, se viene la Segunda Guerra Mundial, a ver qué pasaba. Hoy a la mañana estuve compartiendo la mañana con un colectivo de educadores muy apasionados en la Escuela 10 de acá de Olavarría, y surgieron algunas posibles expansiones para rastrear qué ocurría con la tecnología en esa época, con el rol de la mujer, digamos, como posibles exploraciones para sumar a nuestro proyecto. El segundo eje tiene que ver con las nuevas tecnologías. Básicamente en 1938 la nueva tecnología era la radio y tuvo un cierto impacto, podemos decir. Bueno, trasladémoslo 80 años después al impacto que tienen las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana, y ahí también se abre toda una serie de posibles estudios. Como verán, las líneas de trabajo no están organizadas por disciplinas, por asignaturas, actividades para lengua, actividades para matemáticas, sino que son líneas temáticas a partir de las cuales, bueno, los docentes nos vamos sumando desde la perspectiva de nuestra disciplina o de nuestro espacio curricular. El alien es otra línea. Aquí tenemos una dualidad. Puede ser el alien en el sentido del extraterrestre, literal, como tenemos ahí centrito en este diagrama, por ahí para los más chicos, porque hay actividades también para la educación primaria, o el alien en un sentido más profundo, como el otro, que es diferente a mí, el otro distinto, que estigmatizo, que aíslo, siempre decodifico la diferencia como hostilidad. Entonces en realidad no necesito que venga de otro planeta el alien para sentir que es diferente. Lo tengo adentro de mi curso, que es un compañero o un grupo de compañeros, lo tengo a la vuelta de mi casa en la verdulería, en el supermercado, digamos. Hay como varias maneras de dejarnos interpelar por el otro diferente, ¿no? Y aquí la Escuela de Olavarría llevó adelante una actividad muy interesante justamente para unificar, ¿no? Para unir a los diferentes, para dejar de no decodificar la diferencia en términos de hostilidad. Y finalmente las noticias falsas, ¿no? Aquí podríamos pensar si Orson fue el creador de las noticias falsas o uno de los precursores, ¿no? Entonces aquí nuevamente también se abre toda la cuestión del periodismo. En segundo lugar, pensamos en los actores, ¿no? Por supuesto que tenemos alumnos y docentes, pero decidimos salir al mundo real, justamente. La escuela en general está bastante aislada del mundo real, a buscar a especialistas que nos ayuden a pensar en las noticias falsas, en el contexto histórico. Entonces aquí apelamos a la solidaridad de muchos colegas, entre ellos Patricia Negro, que colaboró con 6 artículos, Adriana Amado, Vanessa Vicar, que también está acá, Carla Montoya, que también nos ayuda a pensar. Y de ahí la invitación que les hacía al principio, ¿no? Porque tenemos como diferentes maneras de participar en Orson. Los alumnos con sus actividades, los docentes con sus propuestas, desde adentro del aula, pero desde afuera, a los especialistas los invitamos con preguntas, con cuestionamientos, para ver si nos ayudan a pensar por un artículo de 800 o 1000 palabras, que luego publicamos en el canal de Medium del proyecto, que luego leemos adentro del aula. Los lenguajes, por supuesto, las propuestas las manejamos en diferentes lenguajes, no es solo lo verbal. Los artefactos se relacionan con los productos finales que pretendemos que nuestros alumnos realicen y nuestros especialistas. Pueden ser podcasts, como en el caso de Adriana Amado, que también colaboró con un podcast, maquetas, videojuegos. Programamos videojuegos en Scratch con estética Alien, pero de paso aprendemos a programar. Y finalmente los entornos, que serían las plataformas mediáticas por las cuales circulan estos contenidos. Entonces aquí lo que vemos es, digamos, estos ejes nos ayudan a mapear un poquitito el proyecto. Acá tenemos nuevamente a Danigro escribiendo para Medium sobre noticias falsas, un artículo en lenguaje verbal. Entonces ahí más o menos tenemos un diagrama de su participación. Los alumnos, como les contaba, que programan en Scratch. Adriana Amado, que nos habla de las noticias falsas, del contexto histórico en el cual se dio esta adaptación. Y el abrazo, también que mencioné hace un ratito, de la Escuela 10, en donde los alumnos trabajaron justamente sobre el otro, ¿no? El alien en términos de el otro.
La definición de transmedia, que es una definición que conocemos, como decía Fernando, no la vamos a repetir, es una definición que derivamos de Scolari y Jenkins. Nosotros la planteamos como una posible traducción adentro del aula con 3 pilares. Lo que tiene que ver con el relato lo definimos como la trama curricular. Recién Fernando hablaba de un entramado. Yo fui tomando nota porque parecía que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Hablaba de un espacio transversal, de un entramado, y aquí hablamos de tramas también. La cuestión curricular es, bueno, los contenidos, ¿no? En un proyecto anterior habíamos trabajado Las ciudades invisibles de Calvino. Entonces ese era un transmedia claramente de origen literario, sin dudas. Orson es más complicado, fuimos un poco más ambiciosos. Y aquí debemos pensar el texto base, digamos, o el evento base en este caso, y los ejes temáticos o los ejes de trabajo. La cuestión de las plataformas nos remite a la cuestión instrumental, a los recursos, tanto humanos como tecnológicos, ¿no? ¿Quiénes son los actores? ¿Y qué plataformas vamos a proponer? De primera mano, no quiere decir que sean las únicas, ¿no? Luego vamos a hablar de esto. La verdad es que las plataformas, si bien son necesarias, tampoco son determinantes, se hacen de pago, desaparecen, migran, son compradas por otras. Digamos, lo que nos interesa no es la plataforma en sí misma, sino las affordances o las permisibilidades, digamos, qué nos permite hacer. Y si nos dejó de, como decía Scolari ayer, ¿no? Si no nos permite hacer lo que queremos o dejó de permitírnoslo, bueno, nos mudamos, nos vamos a otra. Y finalmente, cuando hablamos de activa colaboración de los usuarios, la colaboración tiene que ver con, bueno, ¿qué pasan los actores con estas plataformas y este tema, ¿no? Y aquí es donde tenemos el núcleo didáctico, ¿no? Cómo planificamos esas actividades que van a ser nuestros alumnos y nuestros colaboradores desde afuera del aula. Aquí, por supuesto, pensamos en las competencias, en el mapa de competencias y en las estrategias, las consignas y las expansiones que vamos a proponer. No vamos a hablar de tareas, vamos a hablar de expansiones. Este trío curricular, instrumental y didáctico se va a traducir en una plantilla que nos sirve para pensar las expansiones, para planificarlas, para armar un croquis de lo que queremos hacer, para traducirlo en una iniciativa de intervención concreta adentro del aula. Entonces la cuestión curricular se va a traducir en qué áreas, qué asignaturas, en qué año, en qué nivel, qué eje de trabajo vamos a tomar de esos 4 primeros que les di, y por supuesto que estamos abiertos a más. Esto es original, de aquí el pedido de disculpas, que es probable que dentro de un mes, 2 meses, quede incompleto lo que estamos presentando hoy. Respecto de lo instrumental, pensamos en los recursos que no son necesariamente tecnológicos o digitales, digamos, ¿no? Digo, porque es todo tecnológico en términos de lápiz, hay tecnologías en la escuela, no necesariamente digitales, ¿no? Insisto con la cuestión y adhiero a la cuestión de lo territorial y del espacio físico, ¿no? Hoy, particularmente en la jornada de la mañana, que decidimos unilateralmente definirlo como un desprendimiento del ENACOM, fue una jornada paralela y transmedia es eso, no es dispersión. Entonces, en la escuela, la verdad es que fue un despliegue esencialmente físico, ¿no? De contacto, de compartir con colegas, de estar cara a cara, de pensar e imaginar juntos. Y finalmente, vuelvo a la plantilla, la cuestión didáctica, que ocupa la mayor parte, tiene que ver con la expansión. Pensar en la consigna de trabajo que le vamos a ofrecer a nuestros alumnos, del nivel que sea, primaria, secundaria, superior, tenemos algo hecho en educación de adultos, qué producto final les vamos a pedir, digamos, para tener también el eje orientado, para saber a dónde vamos. Esta cuestión de las competencias, si nos ponemos muy exquisitos también, bueno, para mapear un poco qué tipo de competencias pedimos, ¿no? Para que no sean solo siempre de producción, para ver qué estamos pidiendo. Y finalmente la forma de circulación, es decir, de qué manera le vamos a pedir a los alumnos que circulen el material. Particularmente en el caso de Orson, es tan disperso en otros aspectos que en general pedimos que a los alumnos que nos manden por mail
el link y desde alguna de las cuentas lo recirculamos. En una de las escuelas que participó, institucionalmente los alumnos tienen un blog personal cada uno, de manera que ellos directamente publicaban su infografía, su búsqueda, su revista digital. En el caso de las ciudades visibles que les comentaba, trabajaban en grupos sobre ciudades, cada grupo sobre una ciudad invisible diferente de Italo Calvino, y creaban un perfil en Facebook como si ellos fueran la ciudad, con el nombre de la ciudad, la imaginaban, la hacían visible. Por eso el proyecto en realidad se llama, también lo pueden buscar, Ciudades Visibles. Es decir, que en este caso la publicación estaba en manos de los alumnos. Es decir, esto va modificándose, pero sí siempre la premisa es que haya circulación por las redes, ¿no? Que lo que trabajamos adentro del aula, tanto docentes como alumnos, salgan. Y, a su vez, porque para las ciudades visibles también invitamos a especialistas, escribieron, entre ellos Jorge Carrión, nos adelantó una parte, un fragmento de su libro inédito todavía, la verdad que estábamos como extasiados. También invitamos a especialistas del mundo real, digamos, del mundo extraescolar. La idea es que los alumnos sepan y sientan y verifiquen que sus producciones están siendo observadas desde afuera y a la vez poder articular eso que ingresa desde dentro del aula. Así que aquí hago un pantallazo muy breve por algunas de las actividades, es decir, cada una de las actividades que está en la página del proyecto tiene como su plantilla de trastienda, digamos, no tiene su contracara más pedagógica, si se quiere. Bueno, aquí tenemos algunas fotos. Tenemos alumnos de la escuela, sexto grado de primaria, de una escuela de Ciudad de Buenos Aires, programando en Scratch videojuegos. Aquí tenemos un mapa transmedia incompleto, tiene 1 mes y medio, pero ya le agregamos más plataformas, en donde pueden ver que tenemos YouTube, emails, Twitter, Scratch, Padlet. Hay varios Padlets que es un lienzo virtual sobre el que vamos agregando links o producciones, lo estamos usando bastante para reunir las producciones. Tinkercad, porque lo tomó una profe muy entusiasta de tecnología, que se animó a puso a diseñar a sus alumnos en 3D el alien, ¿no? Entonces, y hoy yo mostraba algunos, porque traje algunos impresos. En una de las escuelas hay una impresora, entonces tratamos de triangular para que por izquierda alguien nos imprima algo, ¿no? Y lo hacía con Tinkercad. Bien. Estas son algunas capturas. Tenemos el canal de Medium para los expertos, ahí arriba hay un Padlet. Tenemos 2 páginas web en Olson. Una es la oficial para los docentes, para aquellos que se interesan, especialistas, que tienen conocimiento del proyecto. Tenemos los objetivos, la fundamentación, tenemos como toda la racional, digamos, toda la cuestión por detrás. Y después hay otra página que incluye las actividades para los alumnos de media, digamos, nivel medio, para que ellos ingresen y ellos naveguen, digamos, ¿no? Con actividades optativas. Más toda la circulación que hacemos por Twitter, Facebook e Instagram. Bien. Anoten las preguntas porque si algo les hizo ruido o necesitan aclararlo, nos va a ir bien para seguir pensando. Y quiero ir cerrando, me quedan 5 minutos, con esta otra mirada que me gustaría proponerles hoy sobre transmedia en educación, que tiene que ver con pensarlo como un poco más allá, alejarnos de la cuestión del diseño. Digo, esto eventualmente podemos modificarlo, podemos discutirlo, podemos resignificarlo. ¿Qué nos dice pensar la educación en clave transmedia, ¿no? Y aquí es donde me parece que es lo más rico de todo, si bien es un poco abstracto y quizás nos vayamos por las ramas, me parece que tiene que ver con, o a mí me gusta pensarlo como pasajes, ¿no? Volviendo a Carrión. Pasajes, pasar de las jerarquías, que un poco surgió ayer en la charla con Francisco y Scolari, al mosaico de actores. No es más el docente que
reproduce los alumnos que absorben en un modelo broadcast, podríamos decir, ni les pongo el video. Nos ponemos todos a producir. Y lo que ustedes produjeron este año es probable que lo podamos usar el año que viene, en el sentido de lo que Scolari mostraba de los tutoriales de ciencia, ¿no? Que en algún punto es un poco la propuesta para las ciencias más exactas. No vamos a hablar de tareas, hablamos de expansiones, tampoco hablamos de asignaturas, no hay asignaturas en el proyecto. Podría haberlas, seguro que sí, por ahí puede ser un proyecto de literatura o de filosofía transmedia, pero si podemos prolongar las redes hacia otros colegas de otras disciplinas, está bueno que los alumnos vean que los adultos estamos organizados, ¿no? Pienso sobre todo más que nada en los adolescentes, aunque en superior está todo listo para lanzar alguna expansión. Del aula cerrada, ¿no? De esta cosa que nos propone lo escolar, que es tan estructurado, tan esquemático, tan en celdas, ¿no? No quiero decir panóptico porque ya suena como... Pero tiene un poco que ver con esto, ¿no? Esta cuestión tan de celdas, a las prácticas que circulan, ¿no? Hoy a la mañana una profesora hablaba de romper el tiempo y el espacio del aula, y la verdad es que creemos que con este tipo de iniciativas, de intervenciones, efectivamente lo logramos. De hecho, el dibujo del alien, que está acá, es un dibujo que hizo un alumno, que se enganchó con el proyecto, no es que se lo pidieron para darte porque lo tenés que entregar. Lo dibujó, y así hay un montón. Algunos memes incluso emergieron a partir del proyecto. Retomando a Isidro Moreno, que también fue mi lectura, Fernando, pasamos del alumno al lectoautor. Isidro Moreno habla del lectoautor, ¿no? Lectoautor, escrilector. Aprovecho para recomendarles un libro de Virgilio Tortosa, es un libro de la Universidad de Alicante, que llegó a mis manos, bueno, otra vez por redes, vínculos, ¿no? Un colega que lo consigue y que, bueno, dale, conseguímelo, y lo consigue, en 2008. Y por supuesto del broadcast, como decía hace un rato, al peer-to-peer, ¿no? A la cuestión más transversal. Volvemos con la cuestión transversal. No para volver al mito nativo digital, que ahora somos todos iguales y el profesor aprende del alumno. Cada uno va a tener su rol, cada uno va a tener vuelvo a las formas, ¿no? Algo para decir, algo para aportar. Pero bueno, hacer más dialógicos los procesos. A veces proponemos una aplicación para que usen los alumnos y ellos vienen y te dicen, mira, me manejo más con esta, puedo, y sí, porque de eso se trata, ¿no? De ir y volver. Y me gustaría cerrar, ya ir cerrando, me queda un minuto, con algunas metáforas. Voy a pasar rápidamente a la de interfaz, porque se me acaba el tiempo, podemos seguir pensando en otras, ¿no? Palar cognitivo, como dice Karina León, que también participó en el proyecto anterior Ciudades Visibles, como puente entre prácticas escolares y extraescolares, y como interfaz en un doble sentido, ¿no? En el sentido de una instancia mediadora entre actores, definitivamente, gracias a que existió Horizon 80, conectamos con un montón de colegas admirables y apasionados que están por ahí, que a veces por ahí basta con interpelarlos y que nos interpelen, ¿no? Es un ida y vuelta, lo hablábamos con Vanessa, ¿no? Esta cuestión de que el entusiasmo es una espiral ascendente y bueno, y está bueno que así sea. Pero también como decía Sandra Valdetaro ayer y Carlos también, como una hipótesis en sentido popperiano, puede ser falsada, ¿no? Puede ser refutada, puede ser reformulada o, como nos gusta decir, hackeada, ¿sí? Bueno, este es un modelo, una propuesta que puede ser modificada en el futuro. Hay algunas preguntas sobre las que eventualmente me gustaría que avancemos. Me quedan 2 diapositivas, ya termino el valero. Algunas preguntas, algunos terrenos donde no nos sentimos tan firmes, digamos, ¿no? Que estaría bueno acá, donde vamos a buscar a gente entusiasta, creativa, que bueno, que se quiera sumar, ¿no? La cuestión de la evaluación nos genera muchas preguntas. Podemos evaluar desde cada disciplina, pero volvemos a encerrarnos en la disciplina. Bueno, a ver, ¿cómo pensaríamos una evaluación transmedia? Lo de la activa participación es problemático, me parece incluso, me atrevo a decir que en el estudio de Scolari también es problemático, porque es heterogénea la cuestión de la participación en los alumnos, en los adultos también, en los fans de Batman, digamos.
no todos hacen trailers, no todos hacen parodias, entonces ahí habría que ajustar un poquitito. Tenemos una falencia que es cómo organizamos las expansiones. Me parece que el proyecto de Sócrates de Ezequiel y Viviana lo tiene mucho mejor afinado ese aspecto. Nos queda pensar en la competencia docente transmedia, que fue una pregunta que surgió ayer también, que es muy interesante para trabajar. Y después, bueno, empezar a pensar las experiencias transmedia, justamente los proyectos transmedia como experiencias, para indagar a ver si no podríamos meternos en la cuestión del diseño UX, ¿no? La experiencia del usuario, pensar en nuestros alumnos como, no desde un punto de vista comercial, pero sí en términos de, bueno, a ver, de sus necesidades y de sus intereses. ¿Cuáles son los proyectos para 2019? Bueno, un museo transmedia, y Igaray, te vamos a ir a molestar, te vamos a ir a visitar, podés venir a visitarnos nosotros. Expandirlo hacia otros idiomas, tenemos gente de inglés, que ya está casi confirmada, así que quienes se ofrezcan para continuar con otras lenguas, vamos a estar felices de que así sea. Pensar en un proyecto solidario, un concurso y una espina que me dejó Alvarelo en la entrevista que tuvimos a principios de año, el tema de los sponsors, ¿no? Es como que en educación jamás pensamos en el financiamiento, jamás pensamos en la cuestión monetaria. ¿Y por qué no, digamos? ¿Es tan mal el bill metal, digamos? Pensarlo, aunque sea en términos de canje, ¿no? Uno que viene de los medios, que ha trabajado en algún momento en los medios, buscar algún sponsor, organizar algún concurso. De manera que aquí les dejo algunas lecturas, en algún momento vamos a publicar seguramente las presentaciones y bueno, y las coordenadas, además del hashtag Orson80, para que nos ubiquen y nos contacten. Y muchas gracias por venir. Voy a desenchufar, perdón. Buscando la señal. Tenés que apretar F. Ahí está, solita, ella sola. Bueno, buenas tardes. Gracias por quedarse hasta el final de este panel. Bueno, de vuelta agradecer a los organizadores por la invitación. Esto es como un déjà vu para mí, porque en esta misma silla estuve ayer. Yo estoy en la discoteca. O sea, ¿hoy es martes o es miércoles? No, hoy es miércoles. Y estaba pensando recién cuando lo escuchaba a Fernando hablar de territorio, y me acordaba de la máxima de Jenkins, de que en las narrativas transmedia cada medio hace lo que mejor sabe hacer. En un congreso como este, lo que mejor sabe hacer un congreso es encontrarnos con los pares, con los colegas, con los alumnos, ¿no? Y es lo que sucede, ¿no? Hay una química interesante que se produce cuando nos escuchamos, cuando intercambiamos ideas, autores, propuestas, y che, ¿por qué no hacemos algo juntos, no? Y eso pensaba que es algo muy importante en el momento en que nuestras relaciones también profesionales, o como investigadores, docentes, alumnos, se da a través de un software y de un algoritmo que programa nuestras vinculaciones y nuestras preferencias y nuestros gustos, ¿no? Y está bueno porque un congreso como este habilita la serendipia, ¿no? Una palabra que usaba mucho Fernando, que a mí me encanta, la serendipia, el aprendizaje accidental, el descubrimiento accidental que es propio de la ciencia, ¿no? Y que los algoritmos de algún modo nos la van, por así decirlo, recortando, ¿no? Entonces todo esto me sugiere esta reflexión. Yo lo que voy a compartir con ustedes muy brevemente es un concepto que vengo trabajando hace un tiempo, que es el de consumo transmedia. Pues bueno, había que hablar de transmedia y como ya saben, porque ayer hablé de lectura transmedia, hoy tenía que poner otra palabra para que no parezca que sigo hablando de lo mismo, pero sí es lo mismo, o sea, si uno avisa no es engaño, ¿no? Y bueno, tengo un texto publicado que circuló bastante en academia.edu, que es de la lectura, navegación al consumo transmedia, que es una evolución que hice yo en el concepto cuando hice mi tesis doctoral, que analicé la lectura en la pantalla de la computadora de escritorio. Proponía el concepto de leer, navegar, o de lectura, navegación, porque me he dado cuenta que el concepto de lectura, si bien es el concepto que
que no, vieron que la lengua hay una parte inmutable y otra que va mutando, ¿no? La parte inmutable es leer, ¿no? Eso no va, leer vamos a leer siempre, el tema es cómo vamos a leer, ¿no? Como decimos ayer. Y entonces, cuando navegábamos en internet, era tan fuerte, digamos, la interacción a través del clic con la computadora, que necesitamos habilitar como otro verbo, ¿no? Que es el de navegar. Entonces, hablaba de leer navegar, ¿no? Que habilitaba incluir esta dimensión interactiva de la lectura de la pantalla, que es hacer clic. Entonces, lo que a partir de la circulación de este concepto de narrativa transmedia, me da cuenta que navegar ya no me alcanzaba, ¿no? Sino que no es una navegación solamente, digamos, conceptual o que habilita incluso el propio relato, sino que es una navegación por distintos medios, que hace dialogar a distintos medios, ¿no? Ahora los voy a caracterizar. Entonces, por eso hablo de consumo transmedia, que es totalmente un concepto que está en formación, por eso puse work in progress, que es un modo de zafar, digamos, decir, bueno, todo lo que diga acá es mutable, así que me cubro. De hecho, cuando lo escuchaba Fernando dije, tengo que agregar un par de cosas y no tenía tiempo de hacerlo ahora mientras hablaba porque sería una falta de respeto. Entonces, el otro día cuando estaba preparando esta segunda charla, hay que preparar 2 charlas, ¿no?, en un mismo congreso, empecé a escribir y me di cuenta que lo que estaba haciendo era como una especie de definiciones tipo diccionario de lo que era el consumo transmedia. Y se me ocurrió, siguiendo a Jenkins, la idea de hablar de los principios. ¿Se acuerdan que Jenkins habla de los principios de la narrativa transmedia? Esto, ni leyes, no me quise animar a las leyes porque ya sería como un choreo o robo escolar y tremendo. Entonces pensé en principios, ideas como para pensar a caracterizar este consumo transmedia, que ya veo que me falta algo por lo que dijo Fernando, pero bueno, ya lo vamos a agregar. Primero, siempre decimos que si tomamos en clave evolutiva a los medios y a la coevolución de los medios con las audiencias, vemos que hay continuidades y rupturas, no hay una revolución, digamos, de ex nihilo, una creación ex nihilo de un tipo de consumo, sino es una evolución de consumos anteriores. Entonces me gusta pensar esta idea de que el consumo transmedia es la evolución de las audiencias en este actual ecosistema. O sea, transmedia vendría a ser el apellido del tipo de consumo que hacemos en la actualidad, ni más ni menos. Que tiene una especificidad, tiene unas características que lo hacen distinto del tipo de consumo que, esto me olvidé decir, todavía no me termina de cerrar la palabra consumo, pero no encontramos todavía una que nos sirva bien para cómo nos relacionamos con los contenidos, ¿no? Porque consumo tiene su ruido, esa palabra, ¿no? Porque el consumo habla de algo que se consume mientras se consume, ¿no? Y esto no sucede, ¿no? Pero bueno, la usamos. Me acuerdo que en otro congreso, hablamos de esto con la gente de Unicen sobre la palabra consumo, y si no había una palabra mejor para hablar de consumidor, pero todavía no sé si hay alguna. Se habla de usuarios, pero para hablar de consumo me parece que todavía no encontramos una palabra que lo reemplace con suficiencia, digamos. Entonces hablo del consumo transmedia como evolución de las audiencias, ¿no? Entonces, este primer principio, digamos, que tiene como 3 subprincipios, porque lo hice bastante regular, es muy conocido por todos ustedes. Bueno, esto de pasar del uno a muchos, de muchos a muchos, porque es lo propio del ecosistema de medios. Pasamos menos tiempo con más medios que mucho tiempo con pocos medios. Un juego de palabras, pero que describe lo que va sucediendo. O sea que necesariamente consumo transmedia porque tenemos más medios y tenemos menos tiempo para consumir en esos medios que se nos van presentando, ¿no? Y las audiencias despliegan estrategias de consumo, ¿no? Hablando de la idea de estrategia, que ya la estuve comentando el día de ayer, a través de múltiples medios, manteniendo de algún modo la coherencia. Esto de la coherencia, que también lo mencionaba ayer, como yo empecé estudiando la lectura, una de los cognitivistas lo que dicen que hay una búsqueda, siempre hay una búsqueda de la coherencia del lector, ¿no? Que empieza con los primeros estudios sobre el hipertexto, donde digamos, un valor importante es que el lector, cuando navega por el hipertexto, busca coherencia, entender o ir de un lado al otro buscando cierta coherencia. Y hay una cierta coherencia que después podemos, en todo caso, problematizarla, qué tipo de coherencia hablamos, ¿no? No es una coherencia igual a la del texto escrito, claramente, o impreso, como debatíamos ayer. Es otro tipo de coherencia, ¿no? En un segundo lugar, son 4 principios, después les muestro 2 experiencias, va a ser bien sencillo.
el consumo transmedia es más que la multitarea, ¿no? Y yo lo propongo al consumo transmedia como una evolución de la multitarea, porque la multitarea, que es lo que conocemos nosotros como hacer varias cosas a la vez, y que hay investigaciones que hablan de distintos tipos de multitareas, una multitarea conectando, o mejor dicho, apilando distintos medios o actividades con medios y sin medios a la vez, como por ejemplo mirar y comer televisión, que parece ser la actividad multitarea más difundida, digamos, o ver algo, no sé, algo audiovisual mientras comemos. La idea de la multitarea es superada por el consumo transmedia, porque el consumo transmedia, como veo acá, extiende la multitarea, porque esta multitarea forma parte del relato. Incluso es la propuesta del relato. Incluso, que es lo que tendría que agregar ahora por lo que nos decía Fernando, el territorio, el lugar donde antes era como una, podemos decirlo, una suspensión, o el territorio pasaba desapercibido en el momento de consumo del relato, ahora es parte del relato, el desplazamiento, que tampoco es tan nuevo, porque toda la literatura intersticial o la lectura intersticial, que es bastante, ya tiene unas cuantas décadas, hay estudios de comienzo del siglo XX sobre la lectura intersticial, por ejemplo, el consumo intersticial, como se conoció acá más el concepto a través de Roberto Igarza, es una actividad que tiene su antigüedad y que ahora en el consumo transmedia se expande mucho más, ¿no? La multitarea apilaba medios, hacía una cosa mientras hacías otras. Acá el consumo transmedia relaciona esos distintos contenidos y hacen a la construcción del relato, digamos, ¿no? A un consumo de relato coherente, que le agrega información, le agrega coherencia, como decía antes, a relatones que son actividades en simultáneo sin ninguna conexión. El consumo transmedia busca aprovechar lo mejor de cada medio, como decía ayer, porque justamente, como no apila, sino que relaciona, en esa relación es específico, busca aprovechar de cada medio en particular lo que mejor sabe hacer para sacar ese provecho. Un tercer principio del consumo transmedia lo podemos caracterizar así: el consumo transmedia evidencia, las estrategias de consumo de las audiencias, las pone en evidencia, porque justamente hoy tenemos la posibilidad de medirlos, como no teníamos antes, de conocer, de ver por dónde va el recorrido de un contenido que va de un lugar al otro y demás. Y se me ocurrió esto, que es un poco polémico, en todo caso lo podemos debatir, que las audiencias son transmedia más allá de que el relato sea transmedia, en el sentido de que las audiencias se están formando, se están transformando, están coevolucionando, y sobre todo podemos hablar de los jóvenes y el concepto, el trabajo que nos mostraba también Mariana da cuenta de eso. Las audiencias ya tienen de algún modo el chip transmedia, por así decirlo, y le piden que sea transmedia lo que no es transmedia quizás, ¿no? Y eso es un reto también, ¿no? Porque cómo competir, por así decirlo, cómo adaptarse a esas audiencias que evolucionan. Porque a veces, esto me parece importante, porque a veces tendemos a pensar en la evolución de los medios simplemente como la competencia entre un medio y el otro. Por ejemplo, cómo la televisión compite o evoluciona para poder competir o para poder adaptarse a Internet, al on demand, por ejemplo, ¿no? Pero tal vez dejamos de percibir o soslayamos el hecho de que el on demand lo que está haciendo es formando, educando a un consumidor que ya cambió y que le va a pedir a todo lo que sea audiovisual que sea on demand, digamos, ¿no? Salvo la televisión, que se puede especializar en lo que mejor sabe hacer, que es el vivo, ¿no? Entonces, en esa dinámica entre el on demand, ¿sí?, el audiovisual on demand, que lo podemos encontrar en Netflix o en los sistemas over the top, y la televisión, que es el vivo, ahí tenemos como una relación bastante interesante para pensar hacia dónde van a evolucionar. Lo mismo, ya que lo veo acá Agustín Espada, hablar de estás despierto, bien, ayer lo escuchaba hablar del tema del podcast y la relación con la radio, ¿no? El vivo y el on demand en el audio, ¿no? Es muy interesante pensar cómo esto va sucediendo. Las audiencias se desarrollan sus propias estrategias de consumo más allá de la voluntad del relato, que esto es algo que a la industria tal vez le molesta, ¿sí? En la escuela nos enorgullece que suceda eso, ¿no? Porque conociendo el proyecto de Orson 80, nosotros escribimos un artículo con Ivana Mial, una colega de la UNSAM, sobre Orson 80, que lo publicamos en Comunicación y Sociedad, de paso hacemos el chivo, y hacemos un análisis de la propuesta, del proyecto a octubre del
noviembre del año pasado, o sea que eso cambió bastante. Y una de las cosas que pusimos es ese meme que creó un chico que a nadie le pidió que lo creara, ¿no? Y eso para nosotros es lo que expande el relato más allá de la voluntad del relato, ¿no? En este caso es algo buscado, pero no necesariamente que sucede, ¿no? Las audiencias ponen en diálogo a los distintos medios en torno a su interés, ¿no? Y eso lo veíamos con la multitarea, pero ahora mucho más, ¿no? Y ayer les contaba algo de la investigación que hacía sobre el estudio. Los jóvenes, por ejemplo, que son los que más son más flexibles o más, digamos, abiertos a este tipo de consumo, porque se van formando en este ámbito sin quizás los prejuicios o los preconceptos o el formateo de los medios anteriores, le van pidiendo a estos medios este diálogo entre sí, ¿no? Y a veces eso sucede por fuera de la voluntad de relato, como decíamos. Bueno, un tercer principio es: el consumo transmedia convierte el contenido en flujo. Y esta es una idea que también publicamos en un libro conjunto acá con la UNJU y con varios autores que están acá presentes en la comunicación digital, que a mí me gustaba poner en discusión el concepto de consumo, ¿no? De contenido, porque tenemos con la idea de contenido está soslayada en la idea de contenido, en el concepto de contenido, un tipo de contenido particular. Como decía antes, que está soslayada en la idea del libro, un tipo de libro en particular, que evolucionó a lo largo de la historia, ¿no? Y así como el libro antes era abierto porque los autores, cuando copiaban los libros, agregaban comentarios, el libro era colectivo y demás, y plural, y después el libro impreso fue cerrado y consagró la idea del autor y el copyright, etcétera. Podemos hacer lo mismo con todo tipo de contenidos. Me gusta esta idea de que el contenido, el consumo transmedia, abre y distribuye el contenido, a ese material mediático al que llamamos contenido, lo abre, lo descontiene, por así decirlo, ¿no? Lo desempaqueta. Si el contenido es algo que se entrega como un paquete a través de una tecnología de distribución, el flujo, ¿no? Como lo llamo yo, convierte ese contenido en algo abierto, ¿no? Que se va transformando. El consumo transmedia expande el contenido, como digo, en flujo, más allá de la capacidad de monetización del contenido, que ahí está también el desafío del modelo de negocio de los medios digitales, ¿no? Que también se ha hablado a la mañana, y bueno, el desafío de la monetización en el caso de un proyecto educativo, ¿no? Y la experiencia de las audiencias es más una performance de software, acá sigo a Manovich, que un consumo de contenido. Manovich en el software toma el control, de eso habló el otro día José Luis Fernández, propone esta idea de que como el software es la interfaz con el mundo, y toda nuestra interrelación con la información está a través de un software, cuando nosotros consumimos contenido en una pantalla en la cual hay un software, como ese contenido está de algún modo digitado o condicionado por el algoritmo que me presenta ese contenido y no otro, bueno, ahora todo un debate en Facebook, por ejemplo, de los 25 contactos, ¿vieron? Y ese mismo discusión forma parte de los posteos en Facebook, y estoy probando a ver si funciona o no. Bueno, es una performance de software, dice Manovich, no es la actuación del software en ese momento, de acuerdo con ese usuario, en ese momento geolocalizado, en esa hora del día, y con esa clave, ¿no? de usuario. Entonces, es un contenido hiper personalizado en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, homogeneizado por el algoritmo. Es muy, muy contradictorio, ¿no? Pero es un tipo de contenido distinto. Entonces, eran cuatro consumos, cuatro principios. Entonces, la idea es cómo esto lo veo en las dos investigaciones que estoy cerrando, si Dios quiere, en estos meses que quedan del año, como para tratar de bajarlo a casos concretos. La primera de las investigaciones, yo les estuve contando una parte ayer con la lectura transmedia, porque de algún modo lo que elegí como programa de investigación, o sea, y eso de paso a los que empiezan a investigar les sugiero, elíjanse un programa de investigación, un título, una idea general sobre la que investiguen mucho tiempo, digamos, ¿no? O sea, tiene que ser lo suficientemente amplia. Yo la descubrí un tiempo después, pero está bueno ponérsela a buscar antes. Si uno un año investiga una cosa, otro año investiga otra, y al final no sabemos qué estamos investigando. Después nos pasa como esos presidentes que presentan un discurso pensando que era otro discurso y se confundieron de discurso. Acá podría pasar algo parecido, no vamos a mencionarlo. En este caso mi tema de investigación es el consumo, la lectura transmedia, consumo, lectura transmedia, por ahí, ¿no? Y en este caso, esta investigación que hice en la Universidad Austral, que algo les comenté
Ayer a un grupo de estudiantes hubo una fase de quali de 15 estudiantes en universidades de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Quise investigar cómo consumen noticias a través del dispositivo móvil, ¿no? Porque, bueno, ya saben ustedes, no es ninguna novedad, el dispositivo, digamos, principal por el que consumen noticias los jóvenes es el smartphone, ¿no? Y de algún modo eso condiciona todo lo que es justamente como la interfaz crea un usuario, la interfaz crea un lector, es lo que condiciona el tipo de lectura, ¿no? Una de las cosas que yo voy buscando acá es un modelo de consumo transmedia, que ese es el título de la charla, ¿no? Un modelo de consumo transmedia. A ver, si podemos tipificar, taxonomizar, ¿sí? Categorizar cómo los jóvenes consumen noticias, en este caso a través del dispositivo móvil, ¿no? Y lo que fui encontrando es que los jóvenes tienen como su propio, digamos, modelo de consumo, muchas veces por fuera de lo que se les propone en los medios, donde mezclan unos medios con otros, buscan lo mejor de cada medio de acuerdo a la conveniencia, el interés, el momento en que se conectan, la conexión que tienen, el lugar donde están, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más interesantes es que los jóvenes ven a la televisión como un medio impuesto y ligado al show, ¿no? Acá te están queriendo vender algo, acá te están queriendo manipular y demás, y esto no quiere decir que no lo vean, si bien por lo menos esta muestra ve cada vez menos televisión en el televisor, o ve algunos programas, en particular aquellos programas que presentan un show, ¿no? Como Intratables, por ejemplo, ¿no? Mientras que de lo on demand valoran el acceso personalizado a la información, digamos, ¿no? Hay como una, digamos, acá hay como una relación entre el broadcasting y el on demand bastante interesante, ¿no? La televisión como espectáculo, como de contemplación, ¿no? Y el on demand como lo personalizado a través del celular, informarse a través de lo que ellos quieren buscar en el momento que quieren buscar. Por un lado, el tema social, que también se mencionó, esta idea de la noticia incidental, que han trabajado varios autores, de seguir la noticia. Incluso una de las jóvenes decía, yo sigo las noticias, ¿no? Que seguir las noticias está asociado con seguir a alguien en Twitter, ¿no? Como esta idea de seguir el relato, ¿no? Seguir el relato, la noticia, el contenido que es la noticia en sí, seguirla a través de las redes sociales, a través de las plataformas que tienen en ese momento. La seguía en las redes, la vi en la tele, después la seguí en las redes, ¿no? Todo el recorrido que va haciendo la noticia en las distintas plataformas que van consumiendo. Y después, si vamos a hablar de algo específico de los dispositivos móviles, es un sentido que se está de algún modo, no digo despertando porque no estaba despierto, no está dormido, digo, pero sí está asumiendo un rol protagónico que es la tactilidad, ¿no? De hecho, hace un año, gracias a la serendipia, en este caso Fernando Ruiz, me comentaba, che, ¿sabes algo de los Haptic Media Studies? ¿Qué es esto, lo áptico, ¿no? Y ahí descubrí el tema de los estudios ápticos. Lo áptico tiene que ver con la tactilidad vinculada a la relación con los dispositivos a través de la tactilidad, ¿no? El tema del tacto. Por ejemplo, Israel Márquez, un libro muy recomendable que es una genealogía de las pantallas del cine al teléfono móvil, habla de la escritura móvil o la escritura danzante. Escribimos mientras caminamos, por ejemplo, ¿no? Escribimos cada vez más, ¿sí? En chats, en redes sociales, etcétera. Y sobre todo usamos el tacto. Y de hecho, la relación que tenemos entre la pantalla y nosotros es a través del tacto, ¿no? Y las pantallas cada vez más son táctiles. De hecho, hay un modelo de una notebook japonesa, creo, uno de los últimos modelos, tiene dos pantallas. O sea, tiene una pantalla en la pantalla y tiene una pantalla en el teclado. El teclado es una pantalla, digamos, ¿no? Y cada vez más nos relacionamos con información a través de lo táctil, ¿no? Incluso los investigadores de la tactilidad, de los medios ápticos, hablan de un momento áptico, donde antes había una mirada, valga la redundancia, visión céntrica u óptico-céntrica de los medios. Siempre tendemos a valorar lo que miramos, lo que vemos, y a desvalorizar lo que manipulamos para ver, ¿no? Pasar la hoja era algo totalmente invisibilizado en un diario, en un libro. Hoy por hoy manipular una pantalla digital es algo mucho más importante, ¿no? Estos son, abajo se ven, no sé si se ven bien, los como se llaman los gestos, ¿no? Ápticos, que son los movimientos que hacemos. Tap,
el scroll, slice y distintos, que no hay un estándar tan fuerte. Acá interviene mucho el UX design, el diseño centrado en usuario, que me parece interesante cruzar la comunicación con el consumo del UX design, ¿sí? La psicología cognitiva, la lectura. Bueno, hay un montón de disciplinas que se pueden cruzar para estudiar cómo leemos a través de las pantallas. Bueno, esa es una investigación. Como decía Groucho Marx, si no me gustan estos principios, tengo estos otros, ¿no? Si no les gustaron estos, tengo esta otra, que acá están presentes Melissa y Juliana, que estuvieron presentando esta investigación que estoy dirigiendo en la Universidad del Salvador, junto con junto con Ana Laura García Luna, Francisco Barri, Rodrigo Capeans y Greta Liberotti. Menciono a todos porque si no después me pasan la factura. La estuvimos presentando en una ponencia a la mañana, la estuvieron presentando Melissa y Juliana, y lo que hicimos en este caso es ver un tipo de consumidor o de prosumidor particular de este consumo transmedia, que son los booktubers, que son los jóvenes que producen reseñas de libros en YouTube y las comparten, ¿no? Hicimos entrevistas en profundidad con 10 booktubers argentinos, y también desarrollamos una grilla de análisis de contenido. Ahí está la parte cuantitativa de la investigación, de los videos, de 3 videos de cada uno de estos 10 booktubers, ¿no? Muy difíciles de conseguir los booktubers para entrevistarlos, duros de entrevistar, pero lo logramos. Ahora estamos terminando, o mejor dicho, estamos haciendo el procesamiento de entrevistas y los videos. Pero algunos resultados así provisorios, ¿no? Por un lado, esta idea de que decían a la mañana Juliana y Melissa, los booktubers son mediadores culturales entre los libros y los lectores. Este es un concepto de mediador cultural que también lo recoge García Canclini, un libro muy interesante hacia una antropología del lector, muy interesante. Y particularmente hay un evento fundamental que es la Feria del Libro. La Feria del Libro es un evento mediático de los booktubers impresionante. Es para analizarlo etnográficamente, ¿no? Porque ahí son chicos de 20 años, como mucho, o 20 y algo, que son rockstars, ¿no? Y van a juntarse con miles de chicos, con salas repletas, como no llenan otras salas de autores quizás más conocidos, para hablar de libros de 300 páginas y de secuelas de libros de 300 páginas, ¿no? Y es un fenómeno bastante interesante. Incluso las editoriales en eso, después voy a mencionar algo más, lo ven como una posibilidad también de expansión de su oferta editorial. El BookTube promueve la lectura de contagio, también otro concepto bastante difundido en la historia de lectura, esto de leer porque otro me recomienda, digamos, ¿no? Los jóvenes que recomiendan a sus pares qué libros leer, ¿no? Y en ese sentido, el BookTuber se ubica entre el canon, ¿no? Que vendrían a ser las editoriales, los que producen los libros, los escritores, los autores, y el fandom, ¿no? O sea, están en el medio. Son por un lado canon y por otro lado son fandom, porque primero son fans, son lectores fanáticos de determinada secuela, determinado autor, determinado personaje. Incluso en los videos a veces se disfrazan, hacen cosplay, se disfrazan de los personajes que aparecen en esos libros que están reseñando, hacen juegos, trivias. Hay una espectacularización del video que es bastante interesante también para analizar. Y por otro lado, de algún modo rompen el canon tradicional, generan nuevos cánones de lectura, en el modo de leer, en el modo de mostrar lo que leen, de contar cómo les gusta lo que leen, y también generan nuevos cánones dentro del mercado editorial, porque por ejemplo todo el público, el segmento adulto joven, como secuelas como Los Juegos del Hambre, bueno, después de Harry Potter, que fue como una primera gran, pero después muchas novelas más distópicas como Los Juegos del Hambre, Divergente, bueno, Crepúsculo, también con los vampiros buenos mozos, estaban de algún modo potenciados por este tipo de jóvenes que publicaban su reseña. Incluso los autores se comunicaban con ellos. Hay como un ecosistema bastante interesante. Voy cerrando. El BookTube hibrida el lenguaje de YouTube con la reseña literaria, porque el BookTuber o el BookTube es una subespecie del YouTube, o sea, recoge de la tradición de YouTube, podemos hablar de una tradición de YouTube, que es la espectacularización, la gracia, la edición rápida, el lenguaje descontracturado, informal,
con un libro. O sea, están hablando de libros y muestran el libro y hay como digo acá, hay un objeto, el libro es un objeto de culto sobre el cual también el Booktuber construye su imagen, tiene su biblioteca atrás. Hay distintas especies de reseñas de libros, está el book haul, el unboxing, que es sacar un libro del paquete para mostrar, mirá el libro que me compré. Hay un culto del libro papel, del objeto libro, que es bastante interesante, ¿no? Esto como para contrarrestar esas lecturas negativas de que los jóvenes no leen y demás, ¿no? Hay en este tipo de especie de mediador cultural hay un culto al objeto libro bastante interesante. Y por último, algo muy interesante para ver que no todo es tan nuevo, si uno estudia la historia de la lectura en primer momento fue oral, ¿no? Se leía en forma oral, en voz alta, porque estaba la tradición de la oralidad y por otro lado había pocos libros y muy pocos sabían leer. Entonces, los pocos que sabían leer leían en voz alta, en rollos de papiro o pergamino, y desempeñaban una performance muy particular, una fortaleza física para tener rollo, y además tenían que impostar la voz, una performance bastante particular. Y los chicos hacen esto ahora, pero lo hacen en YouTube. Leen en voz alta, por así decirlo. A veces leen fragmentos del libro o no, o hablan del libro o lo que les gustó del libro, pero hay una performance de un hablar en voz alta, ¿sí?, que está complementado, como es una extensión transmedia, nosotros lo consideramos una extensión transmedia al Booktube, está complementado con el libro papel, ¿no? Porque todos dicen, bueno, lean este libro me cambió la vida, este libro me encantó, y hablan del libro, por un lado. Y por otro lado, es una recreación de la lectura extensiva medieval, una práctica que tiene una medieval, que proponía, digamos, la lectura superficial de muchos textos en vez de una lectura profunda de pocos textos, ¿no? El booktuber tiene un problema, que decíamos hoy a la mañana, que es cómo responder a la demanda de todos los libros que le llegan las editoriales y el poco tiempo que tiene para hacer las reseñas. Y los fans que les piden, ay, ¿para cuándo una reseña? Y esta semana no subiste nada. Hay toda una lógica ahí bastante interesante, donde vemos que se recrea esta lectura extensiva de muchos libros y en este caso, sobre todo focalizada en la lectura por placer, que vendría a ser como el canon para ellos. Leo los libros que me gustan y trato de leer lo que me gusta, y a veces leo por compromiso porque la editorial me mandó este libro y bueno, y trato de cumplir porque no me pagan, porque también tiene un tema con lo monetario. Ellos sienten que no tienen que cobrar a la editorial por hacer las reseñas, de hecho no les cobran porque la editorial les regala el libro y además aman los libros. ¿Cómo voy a hablar de algo que amo y voy a cobrar por eso? Dicen, ¿no? No se quieren profesionalizar en ese sentido, ¿no? Hay todo un debate ahí bastante interesante donde nosotros en ese sentido lo acercamos a la idea de la ética hacker, ¿no? Un libro muy interesante de Pekka Heeman en la ética hacker, que el hacker, el verdadero hacker, no el que rompe computadoras, sino el programador que comparte su conocimiento por el solo hecho de tener notoriedad en la comunidad. Ese concepto nos parece que encaja perfectamente con el booktuber como aquel mediador cultural que comparte su pasión por la lectura y los libros que lee y no quiere obtener beneficio de eso, sino la reputación de sus seguidores a través de los comentarios, las recomendaciones, la cantidad de reproducciones. Bueno, estas son como dos experiencias que les quería mostrar, que están en progreso, pero que están alineadas en esta idea de hablar de un tipo de consumo transmedia. Podríamos sumar un montón de otras cuestiones como los bookstagrammers, que eso ya lo dejamos afuera, ¿no? Pero también están los bookstagrammers, los bloggers, los que hacen blogs de libros. O sea, son como toda subespecie de este tipo de contenido basado en un objeto tan tradicional como el libro. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la serie de preguntas. Vamos a ponerlo a Fernando, también mirando para acá. Y empezamos con las preguntas. Bueno, cuando le pregunten a él le pongo... ¿Le subiste el micrófono a él? Todavía no. Ah, bueno. ¿Quién quiere hacer preguntas? ¿Alguien en particular? Si no, ¿puedo hacer un comentario? ¿Puedo hacer un comentario? Ahí. Vamos. Sin duda que la pelea. ¿Para qué vamos a ver? Para acá el año, hoy compartimos ahí estabas del lector pero me quedé pensando en el nombre y apellido que decía que el consumo transmedia.
está en duda el nombre del flojo y el apellido no. Yo te pregunto, ¿por qué no está en duda el apellido? ¿Por qué transmedia y no otro término? De hecho, hoy, esta mañana, alguien cuestionó esto de las narrativas transmedia por narrativas multimodales. Y en ese sentido te pregunto, ¿por qué transmedia y no otro término? Sí, la multimodalidad también tiene un recorrido de la educación, también la enseñanza, ¿no? Me parece que no incluye tanto la participación de la audiencia, digamos, ¿no? Sino más que nada como una confluencia de distintos tipos de discursos, ¿no? Que entran en juego, ¿no? Que es algo propio, bueno, en la educación, cuando, bueno, empezó, ahora no recuerdo el autor, que los primeros que empezaron a hablar de multimodalidad, pero hablaban de distintos tipos de medios, de discursos alineados en un, bueno, cómo llegar, en este caso, a los alumnos a través de distintos medios. A mí me parece que la transmedia es eso más la participación de las audiencias, y ahí me parece que es un apellido un poco más ajustado a lo que sucede. A ver, siempre en investigación uno se pregunta, bueno, que las categorías salgan de los resultados de la investigación, no con los premios, ¿no? Y uno dice, bueno, todo lo bautizamos ahora y todo tiene que formar, todo tiene que ser como lo bautizamos, ¿no? Todo es transmedia ahora, ¿no? Decíamos, de hecho, Scolari, de hecho vieron que ahora no habla tanto de transmedia, porque se cansó, pero dice, de golpe todos hacemos transmedia, ¿no? Y yo también quiero tener precaución de no caer en eso, digamos, no voy desde el lugar de la moda del concepto, pero sí me parece que lo que es transmedia, como habilita la participación de la audiencia en la construcción del contenido y que ese contenido se vuelve flujo, me parece que es más ajustado. Lo del nombre, no sé, hasta ahora me cierra consumo, ¿no? Pero seguramente el apellido puede ir cambiando, no sé si hablaremos después de, no sé, capaz que Fernando tiene más pistas sobre eso, de lo que tenga que ver con la realidad virtual o con la imagen holográfica, no sé de qué hablaremos en un futuro. Pero yo sigo sosteniendo la idea de lo transmedia, que tiene como todavía su potencial. Recuerdo un posteo del mismo Scolari, creo que este año, o el año pasado, si transmedia is dead, ¿no? Transmedia se murió, ¿no? Yo lo que creo que el concepto de transmedia ya lo incorporamos al diccionario mental que tenemos cuando hablamos de comunicación. Perdió la novedad, y está bueno que pierda la novedad, porque hay como todo como un fantasma alrededor de eso, como lo mismo que pasaba con multimedia. ¿Se acuerdan cuando nos compramos una computadora multimedia? Computadora multimedia tiene placa de audio, placa de video y parlantes, ¿no? Eso es una computadora multimedia. Ahora ya nadie dice eso, está incorporado en el diccionario. Yo creo que ya lo vamos incorporando, por eso digo, caracterizarlo de ese modo, que tiene como una especificidad, pero se puede discutir, seguramente uno puede elegir el concepto que más le cuadre, si podemos convenir en que son múltiples plataformas, con un relato que se expande y donde participa la audiencia, le podemos llamar transmedia, puede acercarse la multimodalidad en algo, la multimedia, pero bueno, en definitiva que sea describir lo que sucede en la actualidad con el consumo, ¿no? Pero sí, es un debate abierto. ¿Puedo decir algo? Sí. Está buena la pregunta, aunque no me correspondía. Me gusta pensar transmedia como una textualidad itinerante, ¿no? Un concepto de textualidad amplio, en donde no hablamos solamente de lo lingüístico, de lo verbal, en donde podemos pensar diferentes traducciones. Y la cuestión de itinerante, esto que está en permanente movimiento, ¿no? Que es como furtivo. De hecho, Scolari habla de los usuarios como cazadores y recolectores, ¿no? Esta cuestión de estar en movimiento permanente. Me parece que está bueno pensarlo por ese lado, como una cuestión móvil, pero no móvil en el sentido de los celulares, sino móvil en el sentido de difícil de aprender, ¿no? De capturar. Y aquí lo quería conectar con esto que comentabas de transmedia, más allá de la voluntad de los textos o de sus autores, ¿no? O de las franquicias. Harry Potter, si bien es un ejemplo antiguo, ya es el ejemplo paradigmático. Nadie le preguntó a Rowling si quería que los fans se pusieran a escribir, y de hecho hubo bastantes conflictos al respecto, hasta que comprendió que bueno, que ya no era más su texto, que ahora pertenecía a los fans, digamos, ¿no? Lo mismo pasó con una serie que también Scolari mencionó ayer, Mad Men. Parece que Don Draper tenía un usuario en Twitter que tenía miles de seguidores,
y que al final de cada uno de los capítulos opinaba y adelantaba y reflexionaba sobre lo que había pasado, hasta que ABC pidió, AMC, la productora pidió a Twitter que cierre la cuenta. Esto lo cuenta Jenkins en ya no me acuerdo si es Cultura Transmedia, Cultura de la Convergencia, sí. Y bueno, y Twitter accedió al pedido y cerraron la cuenta, y Don Draper fue silenciado, digamos, ¿no? Es decir, a veces hay movimientos más allá del objetivo original de la franquicia del relato. Gracias. Sí, ella. Hola, soy de la Universidad Salesiana. Hoy habíamos hecho preguntas a las chicas que expusieron sobre booktubers y bueno, nada, nos dijeron que vos eras su director y que te íbamos a escuchar más tarde, así que te hicieron publicidad gratis. Bueno, nosotros les habíamos preguntado un poco a los booktubers y algo que me interesaba saber, que por ahí los dos me pueden contestar, es si creen que es una buena idea esto del acercamiento que hacen los booktubers a los chicos de la lectura, como de atraerlos de nuevo, si es que en algún momento se perdió, a la lectura, esto de adaptarse, como en YouTube, te presentan a nuevos chicos libros, después leen, hay intercambio, hablaban de esto de la lectura por contagio, bueno, más o menos saber qué pensaban desde la educación y del punto de lo que habían estudiado ustedes con los booktubers. Sí, lo que decís vos al principio es muy interesante esta cuestión de que los jóvenes promueven la lectura, son mediadores culturales y de hecho las editoriales tienen yo no me acuerdo bien los nombres, ¿no? Pero hay gente de las editoriales, por ejemplo en Buenos Aires, que trabaja con booktubers directamente, o sea, los captan, se ponen en contacto con ellos, o los booktubers les escriben, o van a la Feria del Libro y los tiene como un referente para promover la venta de libros. O sea que si llegamos a eso quiere decir que circula mucho el tema de la lectura. A mí me parece que en ese sentido es súper interesante cómo promueven la lectura con los pares, porque ahí está la recomendación de los pares. O sea, ellos les hablan si los que tenemos, no sé, algunos años más, vemos un video de Booktube y quizás nos parece, mirá cómo, pero son los códigos que manejan ellos en esa edad y ellos les gusta ver a sus pares hablar de los libros y interviene mucho no se parece quizás mucho a la reseña literaria, quizás que uno acostumbra en una revista académica, supongamos, ¿no? Es una cuestión, un tipo de reseña, una especie más vinculada a mí me gustó, a mí me pareció muy egocéntrica en ese sentido, que tiene que ver con la cultura bien de YouTube, digamos, ¿no? Y que no está mal, ¿no? En ese sentido, la recomendación, una lectura por recomendación o por contagio. Me parece que educativamente es súper interesante y por eso decía que rompe con el canon tradicional y tal vez con el canon de la escuela, porque una de las cosas que salían de las entrevistas eran que estos libros que leo, que me gustan, no me los dieron a leer en la escuela, o algunos sí, o una autora que leí en la escuela, fui a la Feria del Libro, no me acuerdo cuál de las entrevistadas era, fui a la Feria del Libro y... Antonella, y que no me acuerdo qué autora había leído un libro de ella en la escuela, fue a la Feria del Libro y me decía, sos mi niñez, le dijo, ¿no? Personaje Antonella, como se expresaba, y de algún modo extendió ese tipo de lectura que hacía en la escuela a su actividad como booktuber. Pero a veces los libros que ellos leen no son los que les dan en la escuela, claro, quizás ya la habían terminado la escuela y demás, pero hay una relación ahí muy interesante como para que la escuela o los docentes tomen atención de, bueno, cómo poder prestar atención a eso. Y una cosita, hay algo que sé que se está haciendo en las escuelas, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, son los book trailers, ¿no? Que son resúmenes de libros y los suben a YouTube, hechos por los chicos y que eso promueve que los chicos vayan a la biblioteca de esa escuela a leer esos libros que están promocionados por los mismos chicos, digamos, ¿no? Sé que es una posibilidad de usar esas herramientas, de apropiarse de esas herramientas, como decíamos ayer, en este caso para la lectura. No sé si vos querés. Me interesa el tema de los videos como el valor educativo de esa producción. Los book trailers están muy buenos porque quizás los expone menos a ellos. Por ahí no están ellos claro, presentando el libro, sino que arman una especie de video en donde mezclan imágenes. Yo pensaría en
en este fenómeno como una posible expansión en su momento, no como la única. En general, si ustedes entran al sitio de Orson para alumnos, directamente para los alumnos, todas son actividades optativas. En todos los casos manejamos 3 o 4 opciones de trabajo. La idea es que ellos puedan elegir, porque el hecho de que haya jóvenes booktubers no quiere decir que todos los jóvenes se conviertan en uno, sean potencialmente booktubers. De la misma manera que todos los fans de Lost, no todos hicieron, como decíamos antes, parodias o dibujaron, o digamos, hay como diferentes, y eso también está estudiado, diferentes niveles de engagement o de participación, digamos, ¿no? Hay participantes, fans más pasivos. Bueno, aquí es donde también necesitamos ajustar esta cuestión, ¿no? Desde lo escolar, ¿cómo lo reformulamos? Los obligamos, les decimos lo tenés que hacer, y no es la idea, deja de ser transmedia, directa, digamos, se opone al modelo, un modelo pedagógico más descentralizado que estamos proponiendo. Entonces, de ahí que vienen las opciones, ¿no? Pero definitivamente el tema de los videos, ya sea en forma de book trailer o con estos formatos del unboxing y del book haul, serían opciones de trabajo, ¿no? El punto es ofrecerles a los estudiantes de cualquier nivel opciones para que puedan demostrar que aprendieron, ¿no? Que no sea solamente el trabajo escrito, memorístico, como para luego vomitar el contenido, sino, bueno, otras evidencias de aprendizaje que escapen del canon escolar. Muchas gracias. Sole. Sole la vemos, vamos a estar juntos. Sí, hay lomas, sí. Todo se conecta con todo. Hola, bueno, yo quería indagar un poquito sobre las competencias docentes transmedia. Si bien sé que es uno de los interrogantes que quedaba abierto, a ver de estas primeras experiencias, qué es lo que habían encontrado, porque en otros paneles estuvimos hablando, así que estoy hablando también, sobre las competencias transmedia de los jóvenes, y acá me parece interesante pensarlo desde el otro lado, qué serían las competencias que tendrían que tener o qué implicaría del lado de los docentes y cómo esto se puede también pensar en la formación, para que los docentes también lleguen a las aulas con otras herramientas. Gracias. Bien, es problemática esa pregunta, es muy buena y muy problemática. Está estudiado, sobre todo Jordi Adel y Linda Castaneda, ellos analizan la competencia, hablan de competencia digital docente, no necesariamente transmedia, y justamente critican estos modelos por enfocarse en interpretaciones instrumentalistas de la tecnología, en donde el único abordaje es lo instrumental, un rol docente muy limitado al aula, cuando en realidad uno debería pensarlo más en términos de desarrollo profesional, y una visión, digamos, como limitada de lo que es el proyecto educativo, ¿no? Esto es un trabajo que ellos hicieron este año, digamos, sobre esta problematización. Hay muchas matrices, rúbricas, por eso el tema de la evaluación. En realidad la evaluación no es solamente hacia los alumnos, sino por ahí de los proyectos. Podemos evaluar el proyecto, podemos armar una grilla para evaluar o medir o, digamos, decodificar de alguna manera los trabajos. Bueno, ahí es complejo. La verdad es que lo que vemos cuando lo compartimos con colegas, y aquí hablo desde mi rol docente meramente, es que hay una variable que interviene tanto en el trabajo de los alumnos como en el de los docentes, que es el compromiso hacia su rol y la motivación, ¿no? Hoy hablábamos mucho de docentes apasionados, es difícil medirlo y decodificarlo, y acá ahora le voy a dar la palabra al Varelo, pero digamos, tiene que ver con esto, ¿no? Con ese alumno que hizo el dibujo del alien por su cuenta, va en línea con el profesor que nos escribió y nos dijo: quiero participar. Luis Fanglo de la UBA, que ya había participado con nosotros en el proyecto Ciudades Visibles, y que en realidad lo habíamos conocido con Patricia en el MOOC que hizo Escolares sobre series norteamericanas, con Jorge Carrión,
nos escribió por Facebook para este Orson 80, nos dijo que él quería escribir un artículo, digamos, ¿no? Por ahora no lo tenemos sistematizado, hay mucho, pero no va puntualmente a la cuestión de lo transmedia. De manera que, y al ser tan fugaz y tan, insisto, con la cuestión de itinerante, en donde tenés varias plataformas y encima los alumnos vienen y te proponen otras, y tenés colegas que también te proponen, digamos, cuesta como poner mojones, digamos, en el camino, ¿no? Eso va a ser tarea de los investigadores. Una cosita para agregar nomás es que, por ejemplo, esta propuesta que presentaba el colega ya del kit del profesor, ¿no? Todo lo que sea que venga de afuera de la escuela tiene problemas, digamos, ¿no? O sea, yo también tengo experiencia en formación docente, por ejemplo, estuve en el proyecto Conectar Igualdad en las escuelas que tenían las netbooks y ahí hacíamos un proyecto de producción de periódicos escolares, ¿no? Un proyecto institucional bajado por, en este caso, el Ministerio de Educación, bueno, con todas las habilitaciones, los docentes recibían la formación presencial en servicio, capacitación en servicio gratuita y con la netbook, o sea, todas a favor. Y así todos teníamos dificultades, porque a veces la formación está vista como algo ajeno, la tecnología, y la formación como algo, la necesidad de la formación para el uso de esa tecnología está visto como algo ajeno a la escuela o al docente, no reconoce su validez en cuanto a la posibilidad de enriquecer la enseñanza, un concepto que es interesante de Mariana Maggio, que dicho sea de paso publicó un libro Mariana Maggio este año que se llama Repensar la clase en la universidad, que es muy recomendable, una investigadora de la UBA de tecnología educativa, y lo que dicen los pedagogos es que no hay reforma educativa exitosa si no cambia la forma de enseñar de los docentes, digamos, ¿no? Es lo más difícil, es más difícil eso que dotar de tecnología y dotar de netbooks y todo lo que sea, ¿no? Cambiar las prácticas de enseñanza. Y el cambio en las prácticas de enseñanza se da si el docente hace un reconocimiento de la necesidad de repensar el modo de enseñar, digamos, ¿no? Y en eso intervienen las tecnologías, no por una cuestión instrumental, sino ver primero que el mundo está rodeado de tecnología y cómo hago para que mi forma de enseñar esté alineada con el mundo, por así decirlo, y que esa tecnología me interpele a mí a, por ejemplo, cómo buscar información, cómo producir un contenido educativo y demás, que eso se hace en términos tecnológicos, con las tecnologías que manejamos habitualmente, pero que la escuela tal vez no se hace, o tal vez el docente no reconoce que eso sea, digamos, valedero. Estoy parafraseando torpemente el texto de Mariana Maggio, pero ella habla de un reconocimiento epistemológico a nivel, digamos, de la enseñanza, de la disciplina, una interpelación también tecnológica en cuanto al uso de las herramientas, pero también el modo de enseñar, porque sus alumnos lo están interpelando. Lo que encuentra cuando logra algo con estos proyectos es que el alumno dice, bueno, me están preguntando, como decía escolar, me están preguntando algo que me interesa, o están haciendo algo que va en la línea de lo que yo hago todos los días, y la escuela me habla mi vida, que eso es un problema que tiene la escuela desde hace mucho tiempo, ¿no? Con la tecnología digital, digamos, ¿no? Toda la alfabetización mediática corrió esa suerte, digamos, ¿no? Que el mundo iba por un lado y la escuela iba por el otro, ¿no? Siempre tratamos de tender puentes, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, un poco... El micrófono se puede escuchar, Fernando. Igual, pero... Hola. Para los dos, para Mariana y para Francisco. Y está conectado con lo que recién decía Francisco. ¿Cómo lo piensan en cuestión de lo que tiene que ver con las prácticas de alumnos de colegios públicos? Porque decía Mariana, pensar ya no del aula, sino las prácticas fuera del aula y demás. ¿Cómo pensar por ahí este proyecto, teniendo en cuenta la diferencia que hay entre las prácticas por ahí que pueden ser tener alumnos de colegios privados con alumnos de colegios públicos? Por eso digo que es para los dos, porque sí. Introdujo el tema Francisco, claro, con el tema de los docentes, pero ahora por ahí pensando más en el tema claro, alumnos. Claro. Bueno, en Orson tenemos docentes que provienen de contextos muy variados
y de instituciones públicas, de gestión pública y estatal y privada, digamos, ¿no? De manera que yo te lo respondería enganchando otra idea que me venía recién cuando lo escuchaba Francisco contestando la pregunta anterior, una idea, un concepto que desarrolla Lila Pinto, que también es del equipo de Mariana Maggio. Ella da 3 motivos, 3 razones para pensar la tecnología educativa. La verdad es que yo lo pensaría también para los proyectos transmedia. Habla de la cuestión disciplinar, de las tendencias, de cuánto los alumnos son interpelados por las tecnologías. Y la tercera razón que da, que es la que a mí me resonaba recién, tiene que ver con la imaginación pedagógica, digamos, ¿no? La verdad es que este proyecto Orson básicamente es resultado de eso, de cómo nos apropiamos de lo tecnológico, de lo digital, o no, de lo tecnológico en sentido amplio, para resignificar nuestra práctica. Entonces, volviendo al tema de lo contextual, de lo situado, que vos mencionaste en tu pregunta, hoy también lo conversamos a la mañana en la Escuela 10. A ver, cada uno, digamos, la consigna hoy fue desarrollar una expansión acorde al contexto en el que estamos trabajando, ¿no? A veces, y surgió esta cuestión de la escasez por los recursos o de la falta de conectividad, que a veces es vital, porque terminás dependiendo de la conectividad y no la tenés. Y hoy mencionamos la cuestión de la política pública, ¿no? A veces el Estado no está, pero bueno, no nos podemos quedar esperando, digamos. La verdad es que sí, tiene que estar, tenemos que demandar políticas públicas reales, no discursivas, digamos, porque verdaderamente debe haber conectividad en todas las escuelas y eso es lo que no abunda, digamos, ¿no? Pero mientras esperamos la política pública, bueno, ¿qué hacemos? Y la verdad es que tenemos escuelas que se cuelgan del wifi de la parrilla de la esquina, que agarran a uno que tiene 3G y le da internet, sin ir más lejos, hoy tuvimos internet gracias a un celular. Lo atamos con el hambre, no es la idea. Las organizaciones sociales no van a cubrir el hueco que deja la política pública, pero sí, en el mientras tanto, no bajamos los brazos y tratamos de arreglarnos con lo que tenemos, digamos, ¿no? Pero esa pregunta es muy interesante. La verdad es que tenemos un abanico muy grande de instituciones y de docentes, muy heterogéneos, si se quiere. Sin ir más lejos, Alicia Chevalier, que es una docente de un CENS, a la que yo fui a visitar su escuela hace 2 años, en realidad antes del proyecto, que se está sumando a Orson. Bueno, para los que conocen Lomas de Zamora, Camino Negro y La Roque, cruzando Camino Negro 15 cuadras para adentro. Bueno, tiene un contexto muy adverso, la escuela cerrada una semana porque no tenían ni luz ni gas, digamos, adultos que aparte llegan tarde, vienen de trabajar, que son los que más necesitan que esté la escuela, y está produciendo unas cosas muy buenas. A veces tiene que ver con esto, con la imaginación pedagógica, digamos, ¿no? Con cómo hacemos con la serendipia, digamos, con esta cuestión de lo abductivo que nombraba Valdetar ayer, esta cuestión de, bueno, en el mientras tanto, mientras esperamos, mientras demandamos, mientras buscamos eso que necesitamos, ¿cómo lo hacemos? De manera que bueno, que es el desafío, digamos, ¿no? Verdaderamente. No, yo coincido rapidito. Yo creo que cuando se dan las condiciones, por lo menos la experiencia que tengo en los proyectos de innovación educativa, pongamos así, con el periodismo escolar es ese proyecto que estuve liderando muchos años, no encontraba diferencias entre alumnos de escuelas privadas y públicas, porque trabajamos con las dos. Antes lo hacíamos, tuvimos una experiencia previa varios años con el portal de Educarred de Fundación Telefónica, donde los docentes se anotaban, se inscribían en el proyecto a través de internet y recibían una formación a través de internet y ellos aplicaban a la escuela, y hemos tenido escuelas públicas, privadas. La segunda experiencia con Conectar Igualdad fue con escuelas públicas solamente, uno no encuentra una diferencia sustancial. Sí, bueno, cuando están las condiciones dadas, ¿no? Por eso me parece que las políticas públicas deberían orientar a las dos cosas, hacia al acceso a la tecnología y a la formación sostenida de los docentes, ¿no? Y el apoyar estos proyectos. Y otra cosa más, que por eso lo del kit de profesor que decía, que si no hay un equipo directivo que sostenga estos proyectos pedagógicamente, esto no funciona, o funciona un tiempo y nada más, ¿no?
Lamentablemente, por lo menos cuando nosotros íbamos a la escuela de la provincia de Buenos Aires, los directivos estaban más ocupados apagando incendios en la escuela, por así decirlo, con los problemas que tenían, papeleo, burocracia y demás, que acompañando pedagógicamente a los docentes en departamentos, en proyectos transversales, interdisciplinarios, que eso es lo que hace falta, un cambio en ese sentido, generar como una red en la escuela. Lamentablemente a veces estos proyectos de innovación son de un docente voluntarioso o dos que decide hacer algo, y después si se va ese docente o tiene problemas o lo cambian de escuela, se toma una licencia, lo que sea, ese proyecto queda en la nada, ¿no? Pero creo que los chicos tienen las capacidades para hacerlo, hay que crear las condiciones, y en eso no veo muchas diferencias. Sí, obviamente hay escuelas que tienen muchos más medios que otras y eso es claro, ¿no? Pero cuando apenas, no sé, manejarse con celulares, con condiciones hasta mínimas, se pueden hacer cosas muy interesantes. Ya nos apagan las luces, ya se terminó todo. Bueno, nos vamos nosotros, nos vamos todos. No sé si hay alguna pregunta más, no sé si sigue esto. Ya no tengo internet, se me apagó todo, se me desconectó. Yo les propongo igual seguir la conversación por las redes. Esto no termina. Preguntas, cuestionamientos, dudas, vamos a seguir conversando, digamos, ¿no? Se está generando una conversación muy interesante en las redes y la idea es sacar ventaja de esto, ¿no? Aprovecharlo para aprender, para compartir incluso lecturas, poner sobre algunas fotos, pero igual ayer estuve pidiendo algunos PowerPoint ponencias que aparecieron, así que esa es la idea, ¿no? Ir como compartiendo y tejiendo red, que es un poco la idea de todo lo transmedia en algún sentido. Exacto. Bueno, gracias. Nos quedamos, nos desconectan en el router. Fernando, se nos acaba de cortar internet. Ahora estoy conectado con el teléfono mío, pero bueno, acá te despedimos con un aplauso, Fernando. Vamos, Fernando. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Queremos algo, nos vemos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sergio, vamos a entregarte presentar la voz. Hacemos la voz de parte de la organización de la una foto, Nico. Foto. Ay, perdón. Muchas gracias.